También hemos estado con el titular de la Asociación de la UDA, de la Unión de Docentes Argentinos, quienes han sido, bueno, han expresado cuál es digamos, el parecer de ellos respecto de que se avecinan conflictos porque si el gobierno llega a encarar la reforma del estatuto docente va a haber problemas. Ambos han referido que se revivirían situaciones como la lucha del 2004. El 2004 fue aquella este, participación, entre otros conflictos del docente, pero que después se transformaron en verdaderas puebladas, ¿no? Como ustedes recordarán, hasta que, bueno, el problema se solucionó. Tengo comunicación con María Villarreal porque el colectivo de docentes en lucha San Luis realizó, al margen de las entidades gremiales, entiendo, una concentración precisamente para poner sobre el tapete el tema de que se oponen a cualquier modificación al estatuto del docente. Esta convocatoria se había realizado antes de conocerse el fracaso de las negociaciones paritarias. María Villarreal, gracias por atenderme. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día Mario, ¿todo bien? Muy bien. Coménteme cuál es el reclamo que hacen ustedes. Bueno, nosotros nos reunimos ayer justamente en asamblea, una convocatoria que se hizo, la verdad, muy viral y multitudinaria, con la idea de discutir o plantear ciertos problemas que estamos viendo en el Ministerio de Educación, sobre todo en la escucha de nosotros, los docentes, que somos los que estamos frente al aula, y ante el fracaso de la paritaria docente, donde no se evidenció, la verdad, eh, un diálogo de las dos partes, ¿no? Porque nosotros lo que vimos a partir de las actas que han sido publicadas es que el ministerio fue con una intención de, bueno, nosotros tenemos esta propuesta, si aceptan, bien, genial, y si no aceptan, listo, no se habla de nada más. Entonces, nosotros lo que estamos reclamando es lo que evidenció el Ministerio de Educación de su intención de modificar el estatuto docente. Entonces, es algo que nos toca y nos moviliza a todos porque en el estatuto docente están planteados nuestros derechos y por las entrevistas y las actas que se evidencian de la paritaria, eh, la modificación del estatuto no sería para mejorar derechos o sumar derechos, sino por el contrario para quitarlos. Entonces, bueno, lo que hicimos ayer fue esta convocatoria de los docentes justamente para, bueno, para tratar este tema, porque nosotros somos los principales beneficiarios o perjudicados en el tema del estatuto docente y creemos que si no lo charlamos nosotros, no nos movilizamos nosotros, el Ministerio va a pensar que puede avanzar impunemente sobre esta modificación que plantea hacer. Pero los gremios han sostenido una posición unánime de oposición a eso. Sí, sí, tal cual. Es más, nosotros creemos que los gremios, o sea, aplaudimos el accionar de los gremios en el sentido de que ellos se mantuvieron firmes, ¿sí? Es más, ellos que plantearon seguir dialogando en la paritaria y la ministra de Educación dijo, no, bueno, si no quieren tratar este tema de la modificación del estatuto docente, no se trata nada más. Entonces, lo que nosotros hacemos no es ir en contra de los gremios. Al contrario, nosotros estamos a favor y creemos que los gremios son una herramienta que tenemos nosotros los docentes en un sistema democrático para poder luchar por nuestros derechos, ¿no? Lo que hicimos ayer justamente no fue una reunión para ir en contra de los gremios o ir en contra de lo que ellos dijeron, sino por el contrario para sumar apoyo y bases justamente para armar un plan de lucha en caso de que el Ministerio de Educación siga con este plan, esta intención de modificar el estatuto. Entonces, está bueno que lo mencionemos porque hay muchas campanas dando vueltas, sea del lado de los gremios o sea del lado de particulares que piensan que debemos estar en contra. Y por el contrario, desde el colectivo de docentes en lucha, lo que nosotros sostenemos es la unidad. Debemos estar unidos porque si no nos van a comer, ¿no? Entonces, bueno,
lo que nosotros planteamos ayer justamente fue, bueno, nos juntamos, vemos la convocatoria que tenemos como docentes para seguir convocando en un plan de lucha, y bueno, y no dejar por fuera a los gremios. No es nuestra intención eso, por el contrario, nosotros queremos que los gremios estén hermanados en esta lucha. Queremos que se mantengan firmes, como dicen en la paritaria, y queremos que se mantengan firmes con nosotros también. Estemos afiliados o no afiliados, ese no es el punto es la lucha por los derechos docentes, ¿no? La ministra de Educación, en declaraciones que divulgó la Casa de Gobierno aquí, ha dicho que no hubo ningún intento de ir en contra de los derechos, sino para ampliar derechos de los docentes. Ha dicho que los docentes necesitan al ministerio cerca, y ha señalado que todo se va a hacer en un ambiente de diálogo y consenso. ¿No le creen ustedes? Mire, el diálogo y consenso queda descartado en cuanto las paritarias se cerraron sin ningún acuerdo. Me parece que la ministra está haciendo como un doble juego de decir una cosa pero hacer la otra, porque si el diálogo y el consenso estuvieran abiertos, las paritarias seguirían abiertas o hubieran llegado a un acuerdo. El Ministerio de Educación lo que planteó es una serie de propuestas, entre comillas, porque en realidad no proponían mucho de lo que habían reclamado los gremios, que son reclamos históricos en la provincia de San Luis, que tienen que ver con tema salarial, con tema del salario básico, que tiene que ver también con las jubilaciones de los docentes, que hoy en día son paupérrimas, y todo eso, lo que propuso el ministerio, no llegaba a cumplir estos reclamos históricos, y además todo lo ató a la modificación del estatuto. Entonces, si hay un atado, en este sentido, desde el ministerio, no puede haber un diálogo o consenso posible. Además, en las modificaciones del estatuto que plantean y que han salido a la luz gracias a las actas que han sido publicadas, ellos plantean, por ejemplo, las modificaciones del Consejo de Educación en la Junta de Clasificación Docente, que lo que plantean es la entrada por mérito, y eso puede dar lugar al acomodo y no a formas democráticas de acceder a esos cargos. Además de quitar la representación sindical. Eso ya lo han dicho los gremios. Pero si actualmente no se entra por mérito, por puntaje. No, se entra democráticamente en la Junta de Clasificación Docente. Perdón, me está hablando de la Junta de Clasificación, disculpe, Sí. disculpe. Sí. Además, bueno, también este tema de recortar de algún lado las vacaciones de los docentes, que eso es un derecho adquirido y de alguna manera se está planteando. Al hablar de 190 días de clases, bueno, hay que pensar desde dónde se van a recortar esos 10 días que falten, que es una discusión aparte en torno a, qué es la calidad educativa, ¿no? Porque si calidad educativa es sumar 10 días más de clase, habría que ver como muchas cuestiones antes. Y nosotros desde el colectivo de docentes en lucha, lo que estamos planteando es que, la calidad educativa sí, puede discutirse, puede plantearse, puede dialogarse, pero me parece que el ministerio está con una idea fija de calidad educativa sin hablar o dialogar desde las bases que somos nosotros los docentes. Entonces, si se va a plantear calidad educativa, ¿qué calidad educativa? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Hoy en día los docentes nos encontramos ante un montón de cuestiones en las escuelas, de irregularidades, de precarización laboral y demás, y desde el ministerio esas cosas como que no se están planteando. Entonces, antes de innovar con esta idea fija que tiene el gobierno de innovar en ciertos aspectos, y en este caso sería en la calidad educativa, primero solucionemos los miles de problemas que tenemos en la educación desde hace años y décadas, diría yo. Uh-huh. Que inciden en lo que podría ser calidad educativa, en la definición del gobierno. Claro, sí. O en el concepto del gobierno. ¿Cuál es la definición de calidad educativa para el gobierno en esta quita de derechos y esta modificación del estatuto? Que hay que remarcarlo, porque los docentes en ningún momento pidieron la modificación del estatuto.
En ningún momento, en ningún flyer, en ningún folleto, en ninguna manifestación, ninguna publicación de Facebook, los docentes pidieron o reclamaron la modificación del estatuto docente. Entonces, ¿de dónde saca el Ministerio que el estatuto docente está obsoleto y que necesita modificación? Porque si no lo habló con los docentes, ¿de dónde lo sacaron? Porque los docentes somos los que están enfrente del aula, los docentes somos los que estamos batallando día a día contra la precarización laboral con la que avanza el gobierno continuamente, ya sea con la creación de escuelas autogestionadas, escuelas generativas, en las que no se entra por concurso, se entra por currículum, digamos, o por contacto, donde no hay maestros o profesores con título, ni siquiera, bueno, son estudiantes, no, son personas que no tienen título y muchas veces ni siquiera un título relacionado con la materia que tienen que dar, porque son contacto de, esposo de, esposa de o amigo de, y bueno, y están ejerciendo hoy en día en esas escuelas. Y ni hablar de el tema del ingreso de los nuevos docentes al sistema educativo, donde se encuentran con esta precarización laboral en las escuelas generativas, no es por concursos, tenés que ser monotributista, porque vos estás prestando un servicio al Estado, el sueldo se paga en negro. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones para hablar antes que la modificación del estatuto que ningún docente pidió. ¿Y cómo va a seguir esto? Bueno, la idea que planteamos ayer, que bueno, gracias a la movilización que tuvimos ayer, que bueno, que hace muchos años no se daba esto de tantos docentes reunidos por una causa en común. Ayer en San Luis y en Villa Mercedes lo que se planteó es seguir haciendo asambleas y convocando a más docentes y más gremios. Entonces, para la semana que viene ya hemos convocado asamblea en San Luis el jueves 31 a las 18 horas en la Plaza Independencia, 18 horas y 30, y en Villa Mercedes el viernes 1 de abril a las 18:30 horas. Entonces, en el mismo lugar donde ya se había convocado. ¿Por qué? Porque la idea es no quedarnos quietos, ¿no? Porque si piensa el ministerio o el gobierno de la provincia que nosotros estamos dormidos o que no nos importa si van a modificar el estatuto o no, van a avanzar sobre nuestros derechos. Entonces, lo que se planteó ayer, que fue la verdad maravilloso y aplaudimos entre todos la convocatoria y la movilización que tuvimos, y bueno, y que el micrófono abierto fue para que justamente se plantearan todas estas cuestiones de que hay que seguir hablando, hay que hablar sobre lo que pasa en San Luis, los problemas que tenemos hace años, y que bueno, que esos problemas no se van a solucionar si se modifica el estatuto o no. Me parece que tiene que haber una decisión política del ministerio de solucionar esos problemas y no atarlo a la modificación del estatuto. Ayer, disculpe, ¿había docentes del sector privado y también de las escuelas de gestión estatal? Sí, de todos los sectores, de todos los niveles todos los niveles educativos, y tanto escuelas públicas como privadas han participado de las movilizaciones de ayer, las convocatorias que se hicieron, porque justamente es algo que nos modifica y nos afecta, impacta a todos. Entonces, hoy en día uno puede trabajar en una escuela pública, pero si agarra horas en otra escuela, le va a impactar de la misma manera. Entonces, creo que tenemos que tener esto bien claro de que no importa si hoy trabajas en una pública o en una escuela privada, o si estás en una generativa, en una autogestionada, o estás en la universidad, o lo que sea, tenemos que tener bien en claro que este estatuto docente nos modifica a todos. Y por lo tanto debemos mantenernos unidos y luchar, justamente, no dejar los brazos quietos para poder decirle al ministerio, acá estamos y no vamos a dejar que avancen sobre nuestros derechos. Gracias por atenderme. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, que tenga buen día. Buen día. María Villarreal, que pertenece al colectivo de docentes en lucha San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.